Hola, muy buenas, ¿me estoy tú? Bienvenidos de nuevo al canal. Nos encontramos nuevamente en un video de Call of Duty Mobile. Bueno, señores, en este video vamos a estar simplificando actualmente y resumiendo todo lo que sabemos sobre los zombies que van a estar llegando actualmente a Call of Duty Mobile en la temporada 6 de COD Mobile, obviamente. Y esto estará llegando dentro de pocos días, a lo largo de un lapso de una semana, para que ya lo sepan. Bueno, antes de eso, como siempre, deja tu poderoso like, suscríbete a muerte, que es lo más importante, crack, por si no te has suscrito, que claro, no cuesta nada, y deja tu poderoso like para que YouTube nos siga recomendando y nos apoyes actualmente, como siempre, en este pedazo de canal, y les traemos la mejor información todos los días. Bueno, habiendo dicho eso, empecemos, que es lo que más importa en este video informativo de COD Mobile. Bueno, cracks, vamos a empezar con lo primordial, y es que para el que no lo sepa, hace mucho tiempo tuvimos una alfa de lo que fueron los zombies. No estoy hablando de Shinonuma, cuando salió en 2019, sino estamos hablando actualmente de cuando estaba Boost Station, cuando estaba Farm, cuando estaba el mismo Transit actualmente, cuando estaba Dinner, cuando estaba todo actualmente, que era diferente a lo que estábamos acostumbrados sobre el modo zombies, un modo post ronda que todo el mundo conocía, y a esta vez era un modo por objetivo, muy diferente a todo lo que estábamos acostumbrados actualmente. Y bueno, han regresado los zombies luego de más de un año de hacer falta en lo que es la versión global, y para el que no lo sepa, fue una de las mejores versiones y de los mejores días en su época, con todas las recompensas gratuitas que teníamos, entre ellas Tank Dempsey. ¿Y quién lo iba a decir? Regresarían los zombies con Tank Dempsey gratuito, solo que esta vez diferente con el Ether. Sí, una misma versión, una misma variante del propio Tank Dempsey, solo que con ojos morados y con una atenuación a los zombies del día de hoy. Sí, el Ether Crystal, con lo que también estaremos observando y que vendrán para esta temporada con el nuevo camuflaje que se visualiza y se parece mucho a lo que es la materia oscura, aunque sabemos que no es la materia oscura, pero ustedes me entienden. Pero al fin y al cabo esto estará llegando gratuitamente, además de las 25 recompensas gratuitas que hemos observado. También estarán viendo en pantalla todos los teasers actualmente que tenemos hasta la fecha del día de hoy, y se sabe que el evento será en el mapa Battle Royale, obviamente en Isolated, en una parte específica, en Boost Station, y si no es a más tratar en todo el mapa, que es actualmente lo que hemos estado mencionando sobre el modo zombies. Será una batalla campal del modo zombie, de lo que se sabe hasta actualmente, conforme a todas las imágenes que hemos visto y hemos visualizado, que se va a efectuar actualmente en el mapa de Battle Royale. Algo así como los eventos que se encuentran actualmente en Fortnite. Si ustedes lo han jugado o saben obviamente del juego, saben cómo son este tipo de eventos. Este evento se dará en el mapa de Battle Royale para darle hincapié, para darle un paso actualmente al modo zombies, ya más por aparte, algo más importante, o sea, para darle una entrada al modo zombies, algo que va a ser desligado del modo Battle Royale, va a estar llegando de esta manera actualmente al mapa Battle Royale de Isolated. Así como estamos hablando de un modo Origins, o sea, el mapa de Origins, pero en el mapa de Battle Royale de Isolated, de los cuales los personajes principales que van a entrar en este evento, obviamente no pueden faltar los primis, que va a ser tanto como Takeo, Nikolai, Tank Dempsey y Richthofen, los 4 personajes más importantes de la saga de zombies actualmente hasta la fecha. Y es que estamos observando lo mejor sobre todo lo que hemos visualizado. También agradecer a todos los dataminers, que no podría hacer nada sin COD Mobile Info, sin Matrix Silver, obviamente sin Alien Gamer, sin lo que es Dodgebang, sin lo que es Dataminer Holtz, Murderlass, entre otros más filtradores que tenemos actualmente en la comunidad, que hemos podido observar tanto todo lo que va a estar llegando, además de la versión de China que nos está dando a entender qué es lo que va a llegar gratuito, entre otras cositas más. Lo más importante y lo que va a llevar a cabo de todo esto va a ser el Ether, que va a ser uno de los, ¿cómo podría explicarlo? Uno de los accesorios más importantes, pero a la vez uno de los minerales más importantes en este modo de juego, que va a dar enfoque actualmente a los zombies. Y eso es lo que vamos a visualizar. A ver, si bien tenemos entendido de que va a estar llegando tanto como Transit, va a regresar Shinonuma, Nash der Totem, Kino der Totem, que van a estarlo metiendo actualmente como modo zombies aparte, este evento es el que le va a dar hincapié al modo zombies para que llegue actualmente con Mobile. No me malinterprete, el modo zombies estará llegando en esta temporada, pero en Battle Royale. Luego tendremos el modo zombie por aparte, como ustedes saben, multijugador, Battle Royale y zombies, como antes estaba estipulado para COD Mobile de la versión global.
La verdad es que Activision me está gustando lo que está haciendo actualmente, ya que está escuchando a la comunidad, porque saben que quieren un modo zombies, pero no un modo zombies como el que había de Shinonuma, que se volvía tedioso conforme al tiempo, sino algo diferente, que vayas metiendo contenido del propio modo zombies mensual, si es posible, cada 2 meses, cada temporada, un nuevo mapa cada temporada, y está perfecto porque tenés de dónde sacar modo zombie, teniendo actualmente, desde que viene desde el Call of Duty World at War hasta el Call of Duty Black Ops 4 actualmente, así que sí se puede, por así decirlo, portear a la versión de móvil, ya que hemos visualizado actualmente que tiene tanto el mapa de Transit como el mapa de Dinner, como incluso el propio mapa completo actualmente de todo lo que se llama el pueblo de Transit, en lo que es alfas y betas que han sacado en COD Mobile. Así que pueden esperar lo mejor de lo mejor actualmente conforme a este modo. El modo zombies mucha gente había mencionado, tanto como creador de contenido y como persona, y lo veo muy claro de que no, posiblemente no llegaría nunca, ya que ese era algo muy estancado que lo tenían en la congeladora, pero al fin Activision pudo sacarlo con la congeladora, luego de tantos rumores, luego de tantas cosas, se confirmó y ya, esto ya es más que confirmado con todos los teasers que hemos observado actualmente de Call of Duty Mobile, de la versión tanto de China como la versión global de la Cross Beta Tester, también todo lo que se ha podido filtrar actualmente, y esto nos da hincapié a todo lo que hemos logrado observar sobre este evento de zombies que estará llegando en nada a COD Mobile. Mucha recompensa gratuita, muchos nuevos eventos, mucha nueva jugabilidad, nuevas cosas que te van a hacer entrar al juego para saber qué tal jugarla, o sea que te va a divertir, no es algo de ámbito competitivo, no estamos hablando del multijugador, las mejoras del Battle Royale que a todo el mundo le va a gustar, sino una mejoría con eventos, porque esto no va a ser un típico evento de territorios, eso es lo que me gusta más, sino un evento de zombies, un evento de skins gratuitas, y también viene muy rentable todo lo que estamos hablando y visualizando actualmente. La verdad es que se viene una buena época conforme a estas temporadas, el pase de batalla ya se habrá confirmado, ustedes ya lo saben, pero igual mañana les estaré trayendo posiblemente un resumen de todo lo que se ha filtrado actualmente de la temporada número 6. Las recompensas ya estamos hablando del paso de batalla y otras cositas. Pero de momento sabemos que estas cosas son gratuitas conforme al propio evento de COD Mobile Undead Siege. Que se va a destacar que van a ser un lapso de 7 días. 7 días volándole madre en lo que es este nuevo modo de juego. Este evento que estará llegando a COD Mobile como uno de los mejores eventos actualmente. Incluso creo que va a estar casi igual al evento de la COD Champs en lo que es Call of Duty Mobile para la versión de móviles. Obviamente lo que es el modo Zombies, conocido también como Undead Siege, que estará llegando a este evento en esta temporada de COD Mobile. Bueno, cracks, honestamente esto es un breve resumen de todo lo que sabemos actualmente sobre lo que va a estar llegando a COD Mobile. ¿Qué esperan ustedes de la mejor manera posible, cracks? ¿Les gusta? ¿Les encanta? ¿Les sirve? ¿O tienen alguna discusión? Igual, todo en la barra de los comentarios. Ve dejando tu poderoso like, suscríbete a muerte, que es lo más importante. Nos vemos en un próximo video. Soy Destro32, que la 1314 me los acompañe. Adiós.